Hola, bienvenidos. Continuando con el tema número 2, seguimos aquí apoyándonos. Bueno, la distribución muestral de proporciones. No se les olvide que la anterior fue distribución muestral de medias. Esta distribución de probabilidad, en donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n, tiene propiedades de la distribución que son las siguientes. Las proporciones de las muestras tienden a coincidir con el valor de la proporción poblacional. En ciertas condiciones, la distribución de proporciones muestrales se aproxima a una distribución normal. Ahora, también, al igual que la distribución de medias, la distribución de proporciones implican el uso de datos muestrales para estimar el valor de un parámetro de la población y probar alguna aseveración o hipótesis acerca de una población. Aquí la notación por proporciones, si se acuerdan, P es la proporción de la población, y se va a denotar por la letra P, que tiene un conito, va a ser igual a X entre N, que es la proporción muestral de X éxitos en una muestra de tamaño N. Y el fracaso, que se va a denotar por la letra Q, que es igual a 1 menos la probabilidad del éxito. Recordando, P es la probabilidad del éxito y Q la probabilidad del fracaso. La probabilidad del éxito, en este caso, por ejemplo, yo quiero que en una moneda me salga cruz al lanzarla. ¿Cuál es la probabilidad de que yo obtenga cruz? 1 de 2, porque solo tiene dos lados, la cara o la cruz. La probabilidad de mi éxito es del 50% y de que fracase el 50%. Otro ejemplo sería el de un dado. Un dado tiene 6 lados. Yo, por ejemplo, en este caso quiero que del dado me saque obtener el número 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de mi éxito? Pues 1 de 6, porque tiene 6 lados. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de mi fracaso? 5 de 6, porque yo quiero obtener un número determinado. ¿Sí se acuerdan? Perfecto. Ahora, seguimos con el tema. ¿Qué es una estimación puntual? Bueno, una estimación puntual es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro de población, es decir, un punto de referencia. Si se acuerdan, en clases les he dicho que la mayoría de las veces nuestro parámetro de referencia o punto de referencia va a ser la media. También puede ser la moda o la mediana, pero para estos casos de cálculo estadístico ocuparemos la media. Entonces, ¿qué es un estimador puntual? Es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro de la población, en este caso, la media. ¿Por qué necesitamos intervalos de confianza? Bueno, ya que el estimado puntual tiene el grave defecto de no revelar nada acerca de algo, los estadísticos diseñaron ingeniosamente otro tipo de estimado. Es estimado que se conoce como intervalo de confianza o estimado del intervalo. Consiste en un rango o un intervalo de valores en lugar de un solo valor. Bueno, la definición es: un intervalo de confianza es una gama de valores que se usan para estimar el valor real de un parámetro de la población. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. ¿Qué es el nivel de confianza en la probabilidad? Bueno, a veces se expresa como el valor del porcentaje o equivalente, que es la proporción de veces que el intervalo de confianza realmente contiene el parámetro de la población. Suponiendo que el proceso de estimación se repite en un gran número de veces, el nivel de confianza también se conoce como grado de confianza o coeficiente de confianza. En este caso, ya les había yo comentado que existen diferentes niveles de confianza. Hay bastantes, los más usados son 95, 99 y 90. Recuerden que el 95 son para proyectos, 99 para calidad y 90 para política. Hay otros que en mercadotecnia se utilizan 90, dependiendo del análisis o de la persona que analice. ¿Va? Bueno, ¿qué es un intervalo de confianza? Bueno, debemos ser cuidadosos para interpretar los intervalos de confianza.
correctamente. Hay una interpretación correcta, así como muchas diferentes y creativas interpretaciones erróneas del intervalo de confianza. Por ejemplo, tenemos aquí 0.476 menor a P, menor a 0.544. ¿Cómo lo interpretaríamos? Bueno, tenemos una confianza del 95% de que el intervalo de 0.476 a 0.544 realmente contiene el valor verdadero de P. Lo anterior significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de tamaño 819 y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos podrían contener realmente el valor de la proporción poblacional P. Nótese que esta interpretación correcta, el nivel del 95% se refiere a la tasa de éxitos del proceso que se utiliza para estimar la proporción y no la proporción de la población en sí. ¿Cuál sería la errónea? Existe un 95% de posibilidades de que el valor real de P esté entre 0.476 y o 0.544. ¿Cómo vamos a calcular los intervalos de confianza? Bueno, les he puesto aquí este diagramita de flujo que lo pueden encontrar en el libro de Estadística para Negocios y Administración de Marshall, que es el que más ocupo para ustedes. Bueno, también uso el Triola y el Mendenhall, pero este diagramita me gustó para ustedes, chicos de gestión empresarial. Lo primero que tenemos que hacer es suponer que se tiene una población con una distribución normal. Y la segunda pregunta que haríamos o suposición es, preguntarnos, ¿se conoce la desviación estándar poblacional? Si sí la conocemos, vamos a utilizar una distribución Z. Si no la conocemos, utilizaríamos la distribución P. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, para determinar los límites de confianza cuando se conoce la desviación estándar de la población, se utiliza Z. Muestras grandes mayores o iguales a 30. La fórmula es la media más menos Z crítico por la división de la desviación estándar entre la raíz de n. Esta fórmula se va a utilizar con reemplazo de una población infinita. La fórmula para un intervalo de confianza sin reemplazo va a ser esta que les estoy marcando aquí, que es la media más menos Z crítico por la división de la desviación estándar entre el número total de datos que multiplica a la raíz de la división de n menos del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población menos 1. Entonces, recordando, la primera fórmula, que es esta, la vamos a ocupar con reemplazo para una población infinita y la segunda sin reemplazo para una población finita. Ahora, para determinar los límites de confianza cuando no se conoce la desviación estándar de la población, se va a utilizar T, el estadístico T para muestras pequeñas menores a 30. La fórmula es la media más menos T de student que multiplica a la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen que hacer al resolver un problema? Bueno, las principales características de una distribución T son, es una distribución continua, tiene forma de campana y es asimétrica, es plano o es más amplia que la distribución normal estándar y existe una familia de distribuciones T según el número de grados de libertad. Ahora, continuaremos para hacer un ejemplo y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que nos va a ayudar a entender lo que son los intervalos de confianza. Vamos a leerlo. Un fabricante de llantas desea investigar la durabilidad de sus productos. Una muestra de 10 llantas que recorrieron 50.000 millas reveló una media muestral de 0.32 pulgadas de cuerda restante con una desviación estándar de 0.09 pulgadas. Construya un intervalo de confianza del 95% de la media poblacional y nos preguntaremos, ¿sería razonable que el fabricante concluyera que después de 50.000 millas la cantidad de media poblacional de cuerda restante es de 0.30 pulgadas? Bueno, para empezar vamos a recordar que las llantas se le determina o se le mide su durabilidad dependiendo del desgaste que tiene de su grosor de la llanta.
En este caso, el fabricante tomó 10 llantas, recorrieron 50.000 millas y procedió a medir el desgaste de las mismas, que en promedio reveló un desgaste de 32 pulgadas y una desviación estándar de 0.09. Vamos a hacer las siguientes suposiciones. Se considera lo siguiente. ¿Se supone una distribución normal? Sí. No se conoce la desviación estándar de la población, por lo tanto, se utiliza T. Se conoce la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que colocar los datos. La media es 0.32 pulgadas, la desviación estándar 0.09 y el tamaño de la muestra es de 10. El nivel de confianza que nos está diciendo es del 95% y aquí como tenemos como el tamaño de la muestra para empezar es menor a 30, vamos a ocupar una distribución T de student y tenemos que calcular los grados de libertad. ¿Y cómo calculamos los grados de libertad? Bueno, primero con una tabla que les estaré enviando a continuación. Bueno, tenemos los grados de libertad que se calculan n-1. N es el tamaño de la muestra, que es 10, menos 1, 9. Vamos a aplicar la fórmula, la media más menos t de student, que multiplica a la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n. Bueno, yo les voy a proporcionar la tabla del apéndice 2. Ya calculamos los grados de libertad. En la tabla del apéndice 2 vamos a calcular el valor de 3. El valor de t de student, perdón. Bueno, el valor de t de student es de 2.262, sustituyendo, y lo vamos a sustituir en la fórmula. Primero tenemos la media, que la tenemos aquí, que es 0.32, más menos 2.262, que es la t de student, que multiplica 0.09, que es la desviación estándar, entre la raíz de 10. Multiplicamos y dividimos y multiplicamos y obtenemos esos datos, 0.32 más menos 0.0643. Que concluimos que la media de la población se encuentra en un intervalo de 0.2557, menor de la media, menor que 0.3843. El cliente puede estar 95% seguro que la profundidad de media de las cuerdas oscila en este intervalo. Y respondiendo a la pregunta, ¿sería razonable que el fabricante concluyera que después de 50.000 millas la cantidad media poblacional de cuerda restante es de 0.30 pulgadas? Bueno, entonces 0.30, como pueden observar aquí, sí se encuentra en ese intervalo de confianza. Por lo tanto, sí se puede concluir que sí es posible que sea la media de la población. Ahora vamos a ver un ejemplo en Excel para que nos quede más claro. Aquí también lo tenemos. Tenemos este ejemplo de Cookie Lady. Ok. Vamos a calcular un intervalo de confianza. Tenemos este ejercicio. Dottie Kliman es la Cookie Lady. Hornea y vende galletas en 50 lugares del área de Filadelfia. La señora Kliman está interesada en el ausentismo de sus trabajadoras. La siguiente información se refiere al número de días de ausencias de una muestra de 10 trabajadoras durante el último periodo de pago de 2 semanas. Tenemos los datos. ¿Cuántas trabajadoras son? 10 trabajadoras. Y estas son las ausencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 trabajadoras. Y los días que faltaron en 2 semanas. ¿Sale? Son 10 muestras. ¿Qué le interesa a Cookie Lady? Pues saber el promedio de faltas durante el último periodo de pago de 2 semanas de las 10 trabajadoras. ¿Qué vamos a determinar de acuerdo a este ejemplo? Inciso A, determine la media y la desviación estándar de la muestra. ¿Cuál es la media de la población? ¿Cuál es la mejor estimación de dicho valor? Construye un intervalo de confianza del 95%. Explique la razón por la que se utiliza la distribución T como parte del intervalo de confianza
y es razonable concluir que la trabajadora común no falta ningún día durante un periodo de pago. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a regresarnos a nuestro apoyo, como les decía. Este diagramita nos va a servir siempre para hacer nuestras consideraciones. Nos regresamos. Primero vamos a anotar los datos. Vamos a poner aquí mejor este lado. Datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el tamaño de la muestra, que es igual a 10. Tenemos la media de la muestra. Tenemos la desviación estándar de la muestra. Pues el texto no nos lo dice, pero sí tenemos esto, sí tenemos los datos. Entonces podemos calcular la media y la desviación estándar, inclusive el valor de t. Como de la siguiente forma. Para empezar, procedemos a calcular así. Insert. Vamos a datos, análisis de datos. Y vamos a ver que diga aquí estadísticas descriptivas. Le damos a aceptar. Y tenemos el rango de entrada que van a ser todos los datos. Están en columnas. Tiene un rótulo en la primera fila. El rótulo es el título. Y el rango de salida le vamos a decir que lo queremos por acá. Queremos el resumen, solo queremos el resumen de estadística, nada más, no le aplastamos otro botón, le damos a aceptar y ya nos da la media de la muestra, nos da la desviación estándar, inclusive la varianza, y que son nada más. Lo que necesitamos es igual la media, que es esta, necesitamos la desviación estándar igual, que es esta. Ahora ya tenemos la media, la desviación estándar, el número total de datos. Ahora nos falta hacer las consideraciones. ¿Cuáles son las primeras consideraciones? Se tiene una distribución normal. Se va a considerar. ¿Cuál es la segunda consideración? No me acuerdo, pero pues me voy a mi PowerPoint. ¿Se conoce la desviación estándar de la población? Es la pregunta. Sí. ¿Se conoce o no se conoce? La primera pregunta. ¿Tenemos la desviación estándar de la población? No. Pero sí tenemos la desviación estándar de la muestra. Entonces ponemos, no se conoce la desviación estándar de la población. Entonces, de acuerdo a mi diagramita, entonces si no la conocemos, vamos a utilizar, acá dice, una distribución T. Por lo tanto, se utilizará una distribución T. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo nos dice que utilicemos una distribución T? Vamos a insertar la fórmula así, ecuación, y aquí vamos a arrimar a este punto que es igual, vamos a poner aquí, aquí está, la media de la muestra es X, vamos a ponerle 15, la media más menos que T de student, que multiplica a la división de la desviación estándar de la muestra entre la raíz de los números total de datos. Y ya. Tenemos la media, sí, tenemos T, se calcula, y tenemos la desviación estándar, sí, y el tamaño de la muestra también. ¿Qué nos falta calcular aquí? Pues T de student. Entonces vamos a proceder. ¿Se acuerdan que lo primero que les dije es obtener los grados de libertad? Que es igual. Los grados de libertad es el número total de datos, que son 10 menos 1. Entonces es
es igual a 10 menos 1. No se preocupen si no sale esto. Es muy común este error. Vamos a poner igual 10 menos 1, 9. Tenemos 9 grados de libertad. Vamos a calcularlo. Y necesitamos, como ya les dije, les voy a proporcionar el apéndice. Vamos a buscar. Estoy buscando. Vamos. Chance. Vamos a buscar el apéndice. Tantita paciencia. Aquí está. Aquí está el apéndice. Como pueden observar, este es el apéndice de TED Student. Aquí en esta columna tenemos los grados de libertad. Y si agrando un poquito más la imagen, pueden observar que aquí arriba dice intervalo de confianza. Como ya sabemos, en el ejercicio el intervalo de confianza es del 95%. Ya tenemos los grados de libertad, que es 9. Entonces yo lo busco, grados de libertad, y lo intercepto con el 95%, que es aquí, 95 o 9 grados de libertad, 2.262. Entonces pues sigo, ya calculé, y T es igual a 2.262. Y ya tenemos todos los datos. No se preocupen, yo les mandaré a su jefa de grupo el apéndice B2. Entonces procedemos a sustituir. El primer dato es la media, que es igual a 1.6666. Y de ahí tenemos que es más menos. Vamos a insertar así. Más menos. Vamos a insertarlo, cerramos. Vamos a centrarlo para que sea bonito. Y aquí vamos a colocar TED Students, que es este valor. Y vamos a colocar aquí la división de la desviación estándar entre la raíz de ¿qué? De el tamaño de la muestra, que es 10. Y le damos Enter. Listo. Ya tenemos los valores. Este es T, esta es la división de estos dos estadísticos. Y tenemos cuál es el resultado. Entonces aquí es igual a la media más menos. Esto, vamos a multiplicar estos dos valores, que es este por la división. Y ya obtenemos, es la media más menos 0.799. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crear los intervalos. Primero vamos a restar la media menos el error estándar. Y ya. Y de ahí pondremos, este es nuestro mínimo. Y vamos a calcular el máximo. Y el máximo va a ser igual a la media más el error estándar. Este se restó y este se sumó. Y como lo calculamos, menor, la media, menor,
Y esto va a ser nuestro intervalo de confianza. Yo ya me adelanté y ya calculé. Ahora vamos a contestar el inciso A. ¿Qué me pregunta? Determine la media y la desviación estándar de la muestra. ¿Ya la calculamos? Claro, acá está. Copiar y pegar. Vamos a poner la media, no me deja, es igual a esta. Y la desviación estándar. ¿Cuál es la media de la población? En el inciso B. ¿Cuál es la media de la población? Pues ya lo habíamos dicho, la media de la población no se conoce. ¿Se acuerdan? No se conoce aquí, no se conoce la desviación estándar de la población, también no se conoce la desviación, la media de la población, no se conoce. Pero me dice la pregunta, ¿cuál es la media de la población? No se conoce, ya la contesté. Ahora, ¿cuál es la mejor estimación de dicho valor? De acuerdo al teorema 1, la mejor estimación de la media poblacional es su media muestral. Entonces, si no conozco la media de la población, infiero que la media de la muestra es igual a la media de la población. Por lo tanto, el mejor estimado de la media de la población es, ¿se acuerdan? La media de la muestra 1.66666, etc. Dice el inciso C, construya un intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Pues ya lo tenemos aquí calculado. ¿Se acuerdan? Ese es el intervalo de confianza. Ahora el inciso D. Explique la razón por la que se utiliza la distribución T como parte del intervalo de confianza. Bueno, ¿por qué se utilizó T? Porque no se conoce la desviación estándar poblacional. Ahora, ¿qué sigue? El inciso E. ¿Qué es el inciso E? Es razonable concluir que la trabajadora común no falta ningún día durante un periodo de pago. A ver. ¿Qué significa ningún día? Pues ningún día significa 0. O sea, que ningún día falta. O sea, 0 días falta. Es razonable concluir con ese intervalo de confianza que las empleadas de la señora Cocky Lady no faltan ningún día. No, porque al menos faltan un día. Creo que aquí no salió mal porque se movió igual 1.66 menos aquí tengo un error, vamos a componer porque el intervalo de confianza es este. Perdón. Ahora sí. No, porque al menos faltan un día. Si redondeamos este valor mínimo, no existe, o sea, un día lo redondeamos y este es 1. Y si redondeamos es 2. ¿Qué significa? Entonces lo siguiente, ¿es razonable concluir que la trabajadora común no falta ningún día durante un periodo de pago? No, porque al menos falta un día a 2. Y listo. Eso es todo. Por el momento hemos terminado la sesión y nos vemos para la próxima para hacer más ejercicios. Lo que espero que hagan en casita es que realicen esta actividad como yo la hice, que lo intenten las veces. El video lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, por eso lo realicé para que
vayan paso por paso. Cualquier duda, estamos pendientes. Nos vemos la próxima sesión. Buenas noches. Saludos.